La Serie F de Ford ha sido la camioneta más vendida en Estados Unidos durante 49 años consecutivos. Solo en 2025, Ford vendió más de 828,000 unidades. Una salía de la línea de ensamblaje de Dearborn aproximadamente cada 38 segundos. Esas cifras son asombrosas. Pero aquí está la pregunta que nadie en GM ni en Ram quiere responder. Si las camionetas americanas son tan populares, ¿por qué tantas de ellas terminan en el taller antes de que siquiera se termine de pagar el crédito? ¿Y por qué una empresa de Aichi, Japón, una empresa que vende una fracción de las camionetas que vende Detroit, sigue fabricando las que se niegan a descomponerse? Esta es la historia de lo que salió mal dentro de las fábricas de camionetas de Estados Unidos, lo que Toyota descubrió hace décadas y lo que el mercado de camionetas usadas nos ha estado diciendo en silencio durante años. La camioneta pickup americana es más que un vehículo, es una institución cultural. Para las familias a lo largo del Medio Oeste y el Sur, la Ford F-150 en la entrada es tan familiar como el buzón en la acera. Las Chevrolet Silverado arrastran remolques de ganado por los caminos rurales de Texas. Las camionetas Ram esperan con el motor encendido afuera de las obras desde Pittsburgh hasta Portland. Estas máquinas construyeron carreteras, levantaron casas y remolcaron lanchas de pesca a los torneos del domingo por la mañana. Se ganaron su reputación con décadas de ingeniería honesta y sobredimensionada. Un motor small block Chevy 355.8 de los años 90 podía recorrer 300,000 millas con nada más que cambios de aceite y terquedad. El viejo Ford 5.0 litros V8 de varillas contaba la misma historia bajo 1 millón de cofres americanos. Piezas simples, tolerancias generosas y un bloque de motor que prácticamente podías reconstruir en una entrada de grava con un juego de dados. Pero en algún momento alrededor de 2014, algo cambió. Las camionetas seguían haciéndose más grandes, más caras y más cargadas de tecnología, y la ingeniería debajo empezó a agrietarse. General Motors fue uno de los primeros en tropezar, y la falla estaba escondida dentro del bloque del motor. Los motores V8 de 5.3 litros y 6.2 litros de GM venían equipados con un sistema llamado Active Fuel Management, posteriormente actualizado a Dynamic Fuel Management. El concepto de ingeniería era bastante simple en papel. Con cargas ligeras, el motor desactivaba la mitad de sus cilindros para ahorrar combustible. Un V8 funcionando como 4 cilindros durante el crucero en carretera. A la EPA le encantaba. Los clientes nunca lo pidieron. El problema era el hardware que lo hacía funcionar. Unos buzos hidráulicos especiales controlaban la desactivación de válvulas, colapsando y expandiéndose miles de veces durante un solo recorrido por carretera. Con el tiempo, esos buzos se desgastaban de manera desigual. El flujo de aceite se volvía inconsistente durante el cambio constante entre los modos de 4 y 8 cilindros, y cuando un buzo finalmente colapsaba definitivamente, podía enviar fragmentos de metal al árbol de levas. Entonces, ¿cómo se ve eso realmente para alguien que está pagando las mensualidades de una Silverado de $60,000? Un leve golpeteo debajo del cofre a las 60,000 millas, una luz de check engine y un código de falla de encendido a las 65,000 millas. Luego venía la llamada del departamento de servicio explicando que el presupuesto de reparación se ubica en algún punto entre $4,000 y $10,000 dependiendo de si el árbol de levas resultó dañado. Algunos propietarios vieron cómo sus motores se fundían por completo, sin más advertencia que el golpeteo que les habían dicho que era normal. Una demanda colectiva presentada en Michigan alegó que GM vendió estos vehículos sin revelar que los buzos del sistema de gestión activa de combustible tenían un defecto de diseño. La demanda cubría modelos desde 2014 hasta 2021 de las líneas Chevrolet Silverado, GMC Sierra, Cadillac Escalade y Chevrolet Tahoe. La NHTSA recibió bastante más de 10,000 quejas relacionadas con los sistemas AFM y DFM. Eso no es un puñado de casos de mala suerte. Eso es un patrón. GM nunca emitió un retiro formal por el defecto de los buzos. En su lugar, la compañía publicó boletines de servicio técnico recomendando cambios de aceite más frecuentes.
Para miles de propietarios de camionetas en todo Estados Unidos que miraban presupuestos de reparación de 5 cifras en camionetas que todavía debían, esa distinción entre un boletín y un retiro importaba bastante. Pero la verdadera pregunta era por qué GM mantuvo el sistema en producción cuando la evidencia era así de clara. Lo que hace esto peor es la línea de tiempo. GM sabía de los problemas con los buzos durante años. Propietarios en foros de Internet habían documentado las fallas desde que debutó el sistema AFM. Talleres mecánicos publicaban la evidencia en redes sociales, motor tras motor con buzos colapsados y árboles de levas rayados. Sin embargo, el sistema permaneció en producción por más de una década. No fue sino hasta el año modelo 2026 que surgieron reportes sugiriendo que GM finalmente estaba eliminando el DFM de sus motores Silverado 58. Una década de quejas, demandas y miles de motores fallidos en talleres y departamentos de servicio de concesionarias de costa a costa. Y la solución fue simplemente eliminar el sistema que causó el problema en primer lugar. Si eso parece una solución obvia que llegó unos 8 años demasiado tarde, no serías el único en pensarlo. Pero GM no era el único fabricante americano de camionetas lidiando con una crisis de ingeniería que sus propios clientes descubrieron antes de que sus propios ingenieros la reconocieran. Ford tenía su propio problema, y este vivía dentro del túnel de transmisión. La transmisión automática de 10 velocidades 10R80 debutó en las camionetas F-150 de 2017, codesarrollada con General Motors en una empresa conjunta anunciada en 2013. Se suponía que la asociación produciría una caja de cambios de clase mundial. Sobre el papel, 10 velocidades prometían una aceleración más suave y un mejor rendimiento de combustible. En las cabinas de camionetas reales, en carreteras reales, la transmisión se convirtió en uno de los componentes más denunciados en la historia moderna de las camionetas. Los propietarios reportaron cambios bruscos, enganche retardado al pasar de estacionamiento a conducción, reducciones repentinas en la autopista y una vibración temblorosa a velocidad de crucero que se sentía como conducir sobre bandas sonoras. Algunas camionetas se lanzaban hacia adelante sin previo aviso en los cruces. Otras caían bruscamente a marchas más bajas con tanta fuerza que los pasajeros pensaban que les habían chocado por detrás. ¿Por qué no podía Ford arreglarlo? Esa es la pregunta que más enfurecía a los propietarios. Se presentaron múltiples demandas colectivas, incluyendo una que cubría los modelos F-150 de 2017 a 2021. Ford emitió boletines técnicos de servicio, instruyendo a los concesionarios a reprogramar el módulo de control del tren motriz. Pero como los mecánicos de todo el país descubrieron rápidamente, los parches de software no podían arreglar paquetes de embragues desgastados, orificios degradados del cuerpo de válvulas, ni componentes internos dañados dentro de la carcasa de la transmisión. Muchos propietarios pasaron por múltiples visitas al concesionario con la misma queja, solo para que les dijeran que su camioneta estaba funcionando normalmente. Ford retiró del mercado más de 550,000 camionetas F-150 por un fallo de software en la transmisión que podía causar cambios repentinos a primera velocidad sin previo aviso. Piensen en eso por un segundo. Una camioneta circulando a velocidad de autopista en una interestatal que de repente cae a primera velocidad. Hasta finales de 2025, Ford aún no había resuelto completamente el problema de la transmisión de 10 velocidades, a pesar de múltiples campañas de retiro y actualizaciones de boletines de servicio. Pero los problemas de transmisión de Ford no fueron el último capítulo de esta historia. Todavía quedaba un miembro más de los 3 grandes de Detroit lidiando con sus propios titulares de fiabilidad. Ram tenía su propia versión del problema de fiabilidad, aunque se manifestó de manera diferente a las fallas mecánicas de GM y Ford. Las camionetas Ram 1500 de 2025 y 2026 fueron afectadas por retiros del cuadro de instrumentos, donde la pantalla digital de 12 pulgadas se quedaba en blanco mientras la camioneta estaba en movimiento, dejando al conductor sin velocímetro, sin indicador de combustible y sin luces de advertencia. Más de 43,000 camionetas fueron afectadas. Imaginen remolcando un tráiler cargado por una carretera de montaña en Colorado y todos los indicadores
indicadores del tablero desaparecen. Además de los problemas electrónicos, la transición del querido motor Hemi 1P8 al nuevo motor en línea de 6 cilindros Hurricane introdujo un conjunto completamente nuevo de variables en la gama del tren motriz de Ram. El Hemi tenía años de datos comprobados de fiabilidad respaldándolo. Los mecánicos lo conocían, los propietarios confiaban en él. El Hurricane era un diseño desde cero con nuevo hardware de turboalimentación y una arquitectura fundamentalmente diferente. Ram en realidad trajo de vuelta el Hemi para el año modelo 2026 después de una significativa presión por parte de los clientes, lo cual fue una admisión poco común de un gran fabricante de automóviles de que el reemplazo no estaba listo para la confianza que el original se había ganado. Así que aquí está la pregunta que une estas tres historias. ¿Por qué esto sigue pasando? ¿Por qué los fabricantes de camionetas más grandes y mejor financiados del planeta siguen lanzando productos con problemas de ingeniería que sus propios clientes descubren antes de que sus propios equipos de calidad los reconozcan? La respuesta no es incompetencia, es una estructura de incentivos. Las divisiones de camionetas de Detroit son los motores de ganancias que financian todo lo demás que esas compañías hacen. Solo la F-150 genera más ingresos para Ford que la mayoría de compañías automotrices enteras producen a nivel global. La Silverado y la Sierra son la columna vertebral financiera de General Motors. Cuando llega una nueva regulación de economía de combustible o un competidor añade una característica, la presión para responder rápido es inmensa. Los ingenieros no reciben años extra para probar un sistema de desactivación de cilindros hasta que cada modo de falla esté mapeado. Reciben una fecha límite de año modelo y un objetivo de costos. Pero ¿qué pasa cuando ese plazo es demasiado corto? Toyota opera bajo un tipo diferente de presión. La reputación de la compañía es su activo principal, y la dirección históricamente ha tratado un fallo de calidad como una amenaza existencial en lugar de una partida de garantía. La filosofía Kaizen no es un póster en la pared de una fábrica en Toyota City, es un sistema operativo que toca cada decisión, desde qué tan apretado se ajusta un perno en el larguero del chasis hasta cuánto tiempo pasa un nuevo diseño de motor en pruebas de validación antes de llegar a la entrada de un cliente. Aquí es donde los detalles del piso de fábrica de Toyota cuentan la verdadera historia. Y el contraste con Detroit no es sutil. La filosofía de manufactura de Toyota se basa en tres conceptos japoneses que suenan simples pero son profundos. Kaizen significa mejora continua, pequeños refinamientos diarios en la línea de producción en lugar de revisiones drásticas entre años modelo. Jidoka significa automatización con un toque humano, la idea de que cualquier trabajador en la planta de Toyota en San Antonio o en la fábrica de Tahara en Japón puede jalar un cordón y detener toda la línea de ensamblaje si detecta un solo defecto. Y Genchi Genbutsu significa ve y compruébalo tú mismo. El principio de que los ingenieros deben caminar físicamente por el piso de la fábrica e investigar los problemas en la fuente, en lugar de depender de reportes de segunda mano entregados en una sala de juntas. Algo de eso les suena a cómo GM manejó la crisis de los levantabálvulas o cómo Ford gestionó la transmisión de 10 velocidades, ni remotamente. En una planta automotriz estadounidense típica, la prioridad es el volumen de producción. Que las camionetas salgan rodando de la línea en el complejo Dearborn Rouge o en la planta de ensamblaje de Fort Wayne, que se cumplan los números de ventas trimestrales y que los problemas de calidad se resuelvan con retiros del mercado y boletines de servicio después de que los vehículos ya estén estacionados en las entradas de los clientes. En una planta de Toyota, la línea se detiene. Una sola anomalía en el piso de ensamblaje paraliza la producción hasta que ese problema específico se resuelve. La fábrica no produce miles de piezas potencialmente defectuosas mientras alguien llena un reporte en las oficinas de arriba. Si esto les está resultando útil, consideren suscribirse. Cubrimos la ingeniería detrás de la industria automotriz cada semana, el tipo de detalle que no aparece en un comunicado de prensa. Esta diferencia en la cultura de manufactura se refleja en las tolerancias físicas que mantienen estas camionetas unidas.
Observadores de la industria han señalado que donde un fabricante de autos típico podría construir un componente dentro de 5 centésimas de pulgada de la especificación, un Toyota fabricado en Japón mantendría esa tolerancia en una centésima de pulgada, 5 veces más ajustada. Eso significa menos vibración entre las superficies de contacto dentro del motor, menos desgaste en los engranajes de la transmisión y los componentes del tren motriz, y una vida útil más larga en todo el sistema de propulsión. Pero la ventaja de Toyota no se trata solo de precisión en el piso de la fábrica, también se trata de paciencia en el laboratorio de ingeniería. Toyota es también famosamente conservador con la nueva tecnología de tren motriz. Mientras los competidores se apresuran a lanzar innovaciones al mercado, persiguiendo calificaciones de la EPA y reseñas en revistas, Toyota típicamente espera de 3 a 5 años antes de implementar cambios importantes, permitiendo tiempo para probar y refinar los sistemas en condiciones reales antes de que lleguen al cliente. Sus motores a menudo se describen como sobredimensionados, funcionando a potencias conservadoras que reducen el estrés térmico y mecánico en los componentes internos. Es un intercambio. Menos titulares, pero también menos llamadas de clientes furiosos. ¿Significa esto que las camionetas Toyota son perfectas? Ni de cerca. La generación actual de la Tundra se lanzó con un nuevo V6 de 3.4 litros biturbo, y vino acompañada de fallas en el motor, retiros del mercado que afectaron a cientos de miles de camionetas fabricadas en la planta de Toyota en San Antonio. La rediseñada Tacoma 2024 tuvo problemas iniciales con un retiro por una manguera trasera y un problema con el eje de transmisión delantero. Toyota no es inmune a los errores, pero la forma en que Toyota responde a los problemas dice algo sobre el ADN de la empresa. Consumer Reports señaló que las puntuaciones de fiabilidad de la Tundra mejoraron drásticamente entre el año de lanzamiento en 2022 y el modelo del año 2025. El equipo de ingeniería en Toyota City identificó las causas raíz, rediseñó los componentes afectados y los datos de las encuestas se movieron en la dirección correcta. Toyota recuperó el primer lugar en las clasificaciones anuales de fiabilidad de Consumer Reports para 2026, superando por poco a Subaru, con puntuaciones mejoradas para el Camry, la Tacoma y la Tundra específicamente citadas como factores determinantes. 7 de las 10 marcas más fiables en esas clasificaciones tenían su sede en Asia, pero las encuestas y las clasificaciones solo cuentan parte de la historia. Hay una métrica que atraviesa todo el marketing, todos los argumentos de lealtad a la marca y toda la evidencia anecdótica de los foros de camionetas en Internet, el valor de reventa. Los lotes de camionetas usadas en Houston, Phoenix y Charlotte no se preocupan por la lealtad a la marca ni por ondear banderas. Les importa una sola cosa: cuáles camionetas realmente aguantan con el tiempo y cuáles regresan con problemas que les comen el valor. Según los datos de depreciación de Carriage, la Toyota Tacoma retiene aproximadamente el 78% de su precio original de etiqueta después de 5 años en la carretera. La Tundra mantiene alrededor del 74%. Comparen eso con la Chevrolet Silverado al 57% y la Ford F-150 con apenas poco más del 50%. Después de una década completa de propiedad, la brecha se amplía aún más. Una Tacoma de 10 años todavía conserva el 66% de su valor original. Una F-150 de 10 años conserva apenas el 36%, apenas un poco más de un tercio de lo que costó cuando era nueva. Esas no son opiniones, son millones de transacciones en todo el mercado estadounidense de vehículos usados y cuentan una historia consistente que ninguna cantidad de publicidad puede anular. Los compradores confían en que las camionetas Toyota duran y pagan en consecuencia en el lote de usados. Esto no significa que las camionetas estadounidenses sean malos vehículos. La F-150 sigue siendo enormemente capaz, inmensamente configurable y respaldada por un ecosistema de piezas de postventa que ningún competidor puede igualar. La Silverado y la Sierra ofrecen cifras de remolque sólidas e interiores cómodos tapizados en cuero.
La calidad del habitáculo de Ram, con su enorme pantalla táctil vertical y suspensión neumática, ha sido líder en su segmento durante años. Estas camionetas hacen cosas que la Tundra y la Tacoma simplemente no pueden. Desde configuraciones de remolque de clase 5 para trabajo pesado hasta paquetes de equipamiento comercial para operadores de flotas, Detroit fabrica camionetas para una gama increíblemente amplia de compradores, y un volumen tan grande inevitablemente significa más problemas visibles en conjunto. Pero la brecha en confiabilidad es real y se reduce a una diferencia fundamental en prioridades. Los fabricantes estadounidenses de camionetas diseñan en función de un precio objetivo y una lista de características, y luego gestionan la calidad a través de llamados a revisión y boletines de servicio, después de que las camionetas ya están en la carretera. Toyota diseña primero en función de un estándar de durabilidad y añade características después, aceptando que este enfoque significa menos opciones en el configurador y una adopción más lenta de nueva tecnología. ¿Es un enfoque mejor que el otro? Eso depende de para qué estés comprando una camioneta y cuánto tiempo planees quedártela. La pregunta es si Detroit finalmente está aprendiendo. GM parece estar eliminando la desactivación de cilindros de sus motores V8 en la Silverado 2026. Ford ha estado simplificando sus configuraciones de la F-150 y reduciendo la complejidad de fabricación en todo el proceso de ensamblaje. Ram trajo de vuelta el Hemi i8 para 2026 tras la presión de los clientes. Estos son pasos en la dirección correcta y sugieren que el circuito de retroalimentación entre el taller de servicio y el departamento de ingeniería finalmente se está estrechando. Si esos pasos son suficientes, depende de algo más difícil de cambiar que un diseño de motor o una calibración de transmisión. Depende de si las juntas directivas en Dearborn, Detroit y Auburn Hills pueden adoptar el único principio sobre el cual Toyota construyó toda su empresa: la idea de que un defecto en la línea de ensamblaje no es un problema que se gestiona después mediante un boletín técnico de servicio. Es una emergencia que debe resolverse ahora, antes de que una sola camioneta salga por la puerta de la fábrica. Las viejas Chevy y Ford que manejaba tu abuelo se construían así. En algún punto del camino, a medida que los informes de ganancias trimestrales se hicieron más fuertes que las auditorías de calidad, la industria estadounidense de camionetas lo olvidó. Si este tipo de análisis es algo de lo que quieres más, el siguiente video en pantalla profundiza en una falla de ingeniería específica que les costó miles de millones de dólares a los dueños de camionetas. Haz clic ahora.